Hola mis estimados, ¿cómo están? Voy a hacer un pequeño video hablando de relojes. Así es, relojes. ¿Relojes? ¿Por qué relojes? Bueno, estos relojes tienen un cristal de cuarzo que es el que permite mantener la hora. No usan un péndulo, pero usualmente si miramos la hora de un teléfono celular va a haber siempre pequeñas diferencias en lo que marca esto. ¿Por qué diferencias? ¿Por qué se va corriendo la hora? ¿No son acaso relojes electrónicos? Deberían mantener una precisión súper alta. Bueno, justamente de eso se trata este video, explicarles por qué la hora difiere en los relojes de cuarzo. Poco a poco se van alejando de la hora que mantenemos en el celular. Y bueno, ¿y por qué la hora que está en el celular es correcta? Bueno, es también bastante fácil, porque esta hora no está en el celular, no señores, esta hora está sincronizada con un reloj atómico, que son los famosos relojes de internet, se utilizan para sincronizar todos los relojes del mundo, de las computadoras usualmente. El teléfono es una computadora y como tiene conexión a internet es mucho más fácil, sea o por la red telefónica o por internet, que puede averiguar cuál es la hora exacta de un reloj atómico. Los relojes atómicos sí, son mucho más precisos que cualquier cosa, pero ¿por qué esto no? La razón por la que funcionan los relojes de cuarzo es muy interesante. En la época en la cual los relojes tenían péndulo o mecanismo de resortes, dependían de algo mecánico para mantener una oscilación, que eso te permitía marcar un ritmo, marcar un tiempo. Alguien se dio cuenta en su tiempo que el cuarzo no solamente tenía muchas lindas propiedades, sino que una de las propiedades que tiene es que es piezoeléctrico. Es decir, si uno le aplica un estrés al cuarzo, genera una corriente eléctrica. Y lo interesante, si uno le choca con una corriente eléctrica un cristal de cuarzo, genera una oscilación. Es decir, puedes obtener una frecuencia. Y si más o menos el voltaje es estable y vos le das electricidad a esa piedrita de cuarzo, va a estar generando una onda. Y de ahí ya que tenemos una onda sinusoidal casi perfecta, buenísimo, podemos medir el tiempo. Con el tiempo los relojeros se dieron cuenta que usando una de frecuencia de 32.768 Hz, que si ven el número y son nerds como yo saben que es totalmente divisible por 2, serían 2 a la 15, podemos tener una forma de llegar a medir un segundo. Dividiendo ese número varias veces vamos a llegar a una pulsación cada 60 segundos, es decir, cada 60 minutos, es decir, una pulsación perfecta de segundos. Es lo único que necesito. Si usamos una pieza más grande de cuarzo vamos a necesitar más electricidad, por ende más energía, pero justo una del tamaño ideal que genere esos 32 o casi 33 kHz nos da el cálculo de tiempo perfecto. Un par de divisiones en el medio y tenemos que cada un segundo yo puedo marcar el tiempo de esto. Y aquí un problema. Es cuarzo, es una piedra. Uno diría, si lo mantengo a una temperatura constante, no habría ninguna diferencia, siempre mantendría su forma, su tamaño, pero ahí no existe una temperatura constante. Los relojes de cuarzo utilizados de forma científica sí se mantienen en una pieza con una temperatura constante. De hecho, antes de la invención de los relojes atómicos, eran así, una pieza cerrada, siempre a la misma temperatura, y el cuarzo se mantenía con una frecuencia estable. Pero en la vida normal uno puede hacer 10 grados bajo cero un día, 35 grados a la noche otro, y hay una oscilación de temperatura. Esa oscilación de temperatura hace que varíe, y el rango más o menos por el cual está el margen de error de estos relojes es del 6 por millón, 0,0006% de error. En el tiempo puede llegar a significar hasta unos 15 segundos en un mes. Sí, puede ser poco, pero medio segundo por día es bastante con todos los segundos que tenemos. Entonces, al año eso puede llegar a ser mucho más. Los fabricantes de los relojes recomiendan entonces que uno lo esté utilizando la mayor parte del tiempo. Así es, si uno tiene el reloj puesto la temperatura corporal de 36 grados y medio, va a mantener esto funcionando de una forma constante, por ende no va a haber una variación muy fuerte de la hora. ¿Qué pasa? Yo tengo dos. Este lo he utilizado mucho menos que este. Este en este momento me está marcando 16:36 y este me está marcando 16:41. Sí, se ha desviado mucho y la hora es 16:34. Hay una diferencia de al menos minuto y medio para que utilice más seguido y demasiado tiempo ya para el otro, más de 5 minutos para el otro. Y les juro que estaban todos sincronizados a la misma hora, la hora atómica, pero bueno, con el tiempo se han ido desviando. Lo dejé así porque quería hacer este video, es decir, no lo quise actualizar justamente para explicarles esto. No solo la temperatura, hay un montón de cosas más, cómo fue construido esa piedrita de cuarzo que está hecha usualmente en un ambiente estéril, por ende no hay ningún problema, los relojes están hechos de una forma ya muy avanzada, ya desde los años 80 que tenemos todos relojes de cuarzo, pero quiera o no, sí,
tenemos variaciones muy importantes, no pequeñas, estamos hablando muy importantes. En Argentina, en particular, tenemos una línea telefónica, el 113, donde uno de chico llamaba por teléfono y consultaba la hora, es decir, para tener la hora exacta. ¿Cómo estaba medido eso? Exactamente de esta manera. Tenían un reloj de altísima precisión. Antes de tener un reloj atómico, tenían un reloj de cuarzo, pero mantenido en una habitación directamente cerrada. Y este es el sonido. 16 horas, 35 minutos, 50 segundos. Hace como 40 años que esta voz muy famosa de una señora que grabó todas las horas y minutos y segundos existe en la línea 113. Hoy en día está sincronizado con relojes atómicos, como casi todo lo avanzado, y estos están completamente desincronizados porque no están conectados a absolutamente nada. Los relojes atómicos obviamente se basan en la descomposición de átomos y la oscilación de los mismos átomos es mucho más complejo de explicar, es muy interesante cómo funcionan y son muchísimo más precisos. Ahora, ¿qué es el tiempo? Y el tiempo siempre varía, chicos, porque el tiempo depende de la rotación de la Tierra y un montón de compensaciones que esto tiene, pero que esto no. Igualmente me encantan y yo soy muy fan. En este caso es un Casio del WR, un Casio súper clásico, y en este caso es el de Hora Mundial, que también son dos clásicos de los relojes, y para mí vale mucho más la pena tener esto que tener un fancy súper caro o un reloj inteligente. Estos son lo mejor, los Casio que son de mi infancia, pero que además hoy en día son un objeto de culto prácticamente, barato, pero de culto. Muy interesante. Así que ya saben, la temperatura es lo que hace variar tanto la fecha, la hora de estos relojes, y principalmente el hecho que no lo estés utilizando todo el tiempo, como pasa con este y no tanto con este. Así es, va variando bastante, así que todo el tiempo tenés que estar revisando, lo comparás con teléfono, le cambias la hora y lo vas actualizando y no hay ningún problema. No es demasiado tiempo, vas a perder 15 segundos cada 30 días, no es un problema.